¿Cómo están mis amados hermanos? ¿Cómo están amigos todos? En este momento quiero poder compartir la palabra del Señor con todos y queremos meditar en este tiempo maravilloso que Dios nos da la oportunidad de poder estar aquí. Entrar en un texto bíblico que de verdad deja muchas enseñanzas. Y pues en esta noche quiero por favor que tomemos nuestras Biblias de Proverbios 3, versículos 5 y 6. Es un texto bíblico muy conocido, pero quiero que lo leamos. Vamos a sacar ahí una linda enseñanza y una gran conclusión. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El verso 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Padre, te damos gracias en esta preciosa hora, Padre, porque tú permites, Señor, que podamos meditar en este tiempo, Señor, maravilloso, tu palabra. Te pido, Señor, mi Dios, que uses mi vida, Padre, como tú quieres, Señor, y lo que yo pueda, Señor, en esta noche compartir, Padre, sea salido de tu corazón, Padre. Gracias te damos, Señor, y me pongo en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Para empezar, escuché hace un tiempo atrás de una historia que un edificio se estaba incendiando y un niño había quedado atrapado ahí en la parte alta del segundo nivel. Era un pequeño, era un infante y él estaba muy asustado porque su casa estaba incendiando y se puso a llorar y escucha la voz de su padre que le dice, hijo, hijo, aquí estoy, hijo, aquí estoy, le decía. Pero el niño no lo podía ver, no lo alcanzaba a ver. Solo escuchaba la voz de su padre. Y su padre dice, sal a la ventana, aquí estoy. Y cuando el niño sale a la ventana, con todo el humo que había no podía ver. Pero escuchaba la voz de su padre que le decía, hijo, aquí estoy, tírate, que yo te sostendré con mis brazos. Ten confianza, no te preocupes, tú solamente nomás tírate, confía en mí. Y el niño se tiró, confiando en la voz de su padre que le había dicho, tú solamente tírate que todo estará bien. Yo te tomaré en mis brazos, confía. Y el niño lo hizo y cayó en los brazos de su padre. Y de esa manera pudo salvar su vida. Amados hermanos, con esta ilustración quiero decir de que tú y yo, nosotros, si ponemos toda nuestra confianza en el Señor, como dice su palabra, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, dice la Biblia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Como primer punto, amados hermanos, podemos ver aquí confianza plena. Tener una confianza plena en nuestro Dios nos da seguridad. En el versículo 5 dice, fíate de Jehová con todo tu corazón. Esa palabra fiarse en el original, en el hebreo, dice confía en el Señor, dice en el hebreo, confía en el Señor. Hay que estar confiados en Él, en lo que Él nos ha prometido. Confía. Y hoy en día nosotros no podemos confiar en cualquiera. Pero Dios nos dice en su palabra, confía. Ten confianza en mí. Déjalo en mis manos, dice el Señor. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Eso es lo que quiere decir esta palabra. Fíate de Jehová con todo tu corazón. O sea, sin dudas, sin quejas, sin murmuraciones. Tú solamente ten fe. Confía en el Señor. Quiere decir que hay que estar seguros en Él. Hay que estar seguros en Él para dejar el timón de nuestras vidas al mando de Él. Que Él pueda dirigir nuestras vidas, que sea el Señor quien maneje nuestras vidas.
Depositar toda nuestra confianza en el Señor, plena confianza en Él. Tener la seguridad de que Dios tiene el control de nuestras vidas. Amén. Salmos 9, verso 10. La palabra del Señor nos dice ahí: en ti confían los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Si tú le buscas al Señor, créeme que el Señor está atento y está dispuesto a ayudarte si tú lo necesitas, si tú realmente lo reconoces al Señor, le reconoces a Él. Dios está esperando de ti que le reconozcas, que confíes en Él, que pongas tu confianza, tu seguridad en el Señor. Pues Dios no puede actuar, Dios no va a actuar en la vida del ser humano si el ser humano no quiere, si el ser humano lo rechaza, si la persona quiere Él gobernar su vida. Pero si pones tu confianza en el Señor y le dejas a Él que sea el Señor de tu vida, te irá bien, te irá mucho, mucho mejor. Y la palabra del Señor dice en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8, dice la palabra de Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Mi hermano, si tú pones tu confianza en Dios, si tú permites que el Señor tome las riendas y el control de tu vida, todo irá mejor. Estaremos más seguros en la mano de Dios. Y créeme que podemos volar mucho más alto de lo que tú puedes, de lo que tú te imaginas. No tendrás ningún límite porque el Señor estará contigo. Lo que nosotros pensamos es un pensamiento limitado, pero el Señor lo lleva mucho más lejos si lo ponemos en sus manos. Y de una manera inalcanzable para nosotros prácticamente, pero para Dios es alcanzable, porque para Dios no hay límites. Él tiene el poder para lograrlo. Tú y yo podemos pensar una cosa, pero si nosotros ponemos aquello en las manos de Dios, Dios hará mucho mejores las cosas. O sea, confía en Dios, ten plena confianza en Él. Como segundo punto, hay que despojarse de nuestro propio ego. Y eso es muy difícil, porque para poder poner nuestras vidas en la mano del Señor, lo que tenemos que hacer es despojarnos de nuestro ego. Y eso es muy difícil hoy en día. Muy difícil. Pero, en otras palabras, aquí nos está diciendo que aquel que no suelta su ego y se deja gobernar por Dios es una persona falta de entendimiento. Y quizá hasta mucho más allá es una persona imprudente, porque conociéndolo a Dios, uno ya tiene que dejarse gobernar por Él. Y un ejemplo de ellos es de un hombre llamado Amasías. ¿Quién fue Amasías? Unos me dirán, pues, pero que estás hablándome de un hombre que ni conozco. Pues Amasías, para poderte contextualizar, Amasías fue un rey de Israel. Y eso lo vamos a ver ahí en el libro de Crónicas, capítulo 26. O también en 2 Reyes, capítulo 15, versículos del 1 al 7. Amasías, también llamado Usías, en Crónicas. Y vamos a ver que este hombre hizo algo que lo llevó a unas consecuencias fatales. Vamos a ver. Crónicas, 2 de Crónicas, capítulo 26, versículo 5, dice la Biblia ahí. Y persistió en buscar a Dios. ¿Quién? Amasías, ¿no? O Usías. Entonces, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, Él le prosperó. ¿Qué quiere decir la Biblia aquí? Que en primer lugar, en primera instancia, cuando
Usías fue proclamado rey, este joven comenzó a reinar a los 16 años. Cuando él comenzó a reinar, este muchacho comenzó a confiar en Dios, a poner su plena confianza en Él, y se despojó de su ego siendo joven y le entregó su vida al Señor. Y dice la palabra del Señor que cuando él hizo esto, el Señor comenzó a prosperar todo lo que él hacía. Todo lo que hacía este rey comenzó a prosperar. Dios comenzó a prosperar, lo empezó a poner muy en alto, le dio grandezas y riquezas, reconocimiento. Pero a veces cuando Dios a una persona lo bendice, cuando Dios a una persona lo hace crecer y lo hace prosperar, lamentablemente este rey, y como quizá a varios les puede pasar, esa grandeza, ese poder, ese crecimiento, esa prosperidad que tiene, es tanto que se le llega a subir tanto a la cabeza que esa persona deja de confiar en Dios y hace todo lo contrario. Ahora se vuelve un hombre soberbio. Ya no reconoce que fue Dios quien lo hizo prosperar, lo hizo crecer, sino ahora es un corazón ya altivo. Deja de reconocer a Dios en su vida y empieza a decir que es por Él, los logros que Él ha tenido, que Él ha conseguido, es por Él mismo, y ya no reconoce a Dios. ¿Y cómo termina la historia de este pobre hombre? Al verse con el poder, ya nadie le podía decir nada. Dice que este rey entró y tomó un incensario y quiso ofrecer ofrenda a Dios cuando ese no era su función de él como rey. Y lo hace, y al momento que lo hace, dice que automáticamente Dios le pone su mano en él y le brota lepra en su frente. Y entonces los sacerdotes tienen que sacarlo apresuradamente. ¿Y qué pasa con este hombre? Lamentablemente sus últimos días los termina así, postrado en su lecho. Allí, hasta los últimos días, hasta que muere. ¿Por qué fue? Porque su corazón se llenó de soberbia y de altivez. Y ya no reconoció a Dios. Su ego fue más y le ganó. Terrible fue. Y podemos sacar una gran enseñanza aquí. Y la Biblia dice en el Salmo 138, versículo 6, dice la palabra del Señor: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas altivo el Señor lo mira de lejos. Salmos 138, versículo 6. Cuidado con perder el enfoque en nuestras vidas. Pongamos nuestra mirada en el Señor. Entonces, si podemos ver aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que ser humildes. Porque dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4, verso 6. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere bendecirte, pero Dios quiere que tengas un corazón humilde ante Él. Como tercer punto ya, podemos ver, darle a Dios el lugar que corresponde. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Proverbios 3, 6. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconocer a Dios es, en otras palabras, darle el lugar que a Él le pertenece. Reconocer a Dios. Lamentablemente hoy el mundo, los afanes de esta vida, el sistema de este mundo, nos tiene tan sofocados y a veces nos sumergimos tanto en el sistema de este mundo que nos hace perder el enfoque. Y aquello, lamentablemente,
nos lleva por malos caminos, por mal rumbo. Entonces, lamentablemente, si nosotros más nos dejamos llevar por la corriente de este mundo, vamos a perder nuestro enfoque y vamos a dejar de reconocer a Dios como el Señor de nuestras vidas, quien pueda guiar nuestras vidas. Hoy en día mucha gente pone su enfoque, pone su mirada y su visión, y él dice: yo voy a ser médico, yo voy a ser un ingeniero, yo voy a ser un arquitecto y lo voy a lograr. Excelente, muy bien, muy buenas metas tienes, pero que aquello que vas a hacer, que no te haga perder el enfoque de tu vida, que no te desvíe tu camino. Aún más, si eres hijo de Dios, mucho más tienes responsabilidad. Tenemos que poner a Dios en primer lugar. No nuestros sueños, no nuestras metas. Primero es Dios. Pon primero a Dios, reconócelo a Él, y Él enderezará tus veredas. Amén. El apóstol Pablo, antes de conocer a Dios, era un hombre soberbio, altivo, por sus conocimientos, por sus logros académicos, porque era un hombre que tenía poder y autoridad. Pero cuando él conoció a Cristo, él dijo: y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo. Filipenses 3:8. Miren las palabras de este hombre. Como les digo, era un hombre que tenía poder, era reconocido en la sociedad, era un hombre que estaba en alta estima, era un maestro académico, con títulos, pero cuando él conoce a Cristo, pone su plena confianza en Él, le da el timón de su vida para que lo maneje. Es un hombre humilde, reconoce al Señor como su Señor, el Señor de su vida. ¿Qué es lo que pasa? Él ya no tenía esa misma mente ni ese mismo pensamiento. Su mente fue transformada, fue cambiada. Ahora él ya no confiaba en sus títulos, en sus logros académicos, en su poder, en su autoridad, sino ahora él toda su confianza la ponía en Cristo, en Dios. Y es por eso que él dijo: yo todas aquellas cosas, todo lo que yo he logrado en mi vida, ya no lo pongo como algo para mí maravilloso, que soy un hombre exitoso, ya no. El mayor éxito de él es haber conocido a Cristo y haber entregado su corazón a Él, y que Dios lo haya salvado. Y él, por ello, es que él ha entregado su vida a Dios. Y ese es el mayor reconocimiento. En otras palabras, él dice: para mí vale mucho más que los títulos, que los logros que ya yo he conseguido hasta el día de hoy en mi vida. Vale mucho más el haber conocido a Cristo que aquellas cosas. Más bien aquellas cosas yo las pongo o las estimo como basura. Ya no me importa. Ahora lo más importante para mí es haberlo conocido a Él. ¿A quién? A Cristo, y haberle entregado su corazón a Dios. Amén. Gloria a Dios. Tremendas palabras de este hombre, el apóstol Pablo. Esto nos lleva a nosotros a reformular nuestra vida. Que nada tiene sentido si no está Dios en nuestros corazones primero. Nada tiene sentido. Es mejor perder aquellas cosas que hayamos conseguido por amor a Cristo. Tenemos que conocerlo a Él, entregar nuestra vida a Él, vivir para Él y morir para Él. Para terminar, amados hermanos, el Señor, nuestro Dios, nos insta a confiar plenamente en Él. Cuando nosotros entregamos nuestra voluntad a los planes maravillosos de Dios, créeme que estaremos
mejor y nos irá mucho mejor. Romanos 8:28 dice, porque ya sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas nos ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. ¿A qué hemos sido llamados, hermanos? A ser santos, como Él es santo. Pero debemos tener presente que cuando somos bendecidos, debemos ser más humildes. Y eso es reconocerlo a Dios. Fiarse de Jehová, reconocerlo a Él. Amén. El éxito de un hombre, escúchame esto, el éxito para terminar, escúchame esto, el éxito de un hombre, ¿cómo se mide? De lo que hemos escuchado, ¿acaso se mide, el éxito del hombre se mide teniendo títulos académicos, haber logrado el mejor puesto de trabajo, estar en lo más alto? ¿Acaso de esa manera se mide el éxito del hombre a la luz de la palabra de Dios? No. El éxito del hombre, como dijo el gran evangelista Billy Graham, éxito no es ser conocido, es oír a Jesús decir al final, yo te conozco, yo te conozco. Hermanos, algún día cuando estemos en la presencia de Dios, tu mayor victoria, tu mayor éxito, no es haber conseguido cosas aquí en la tierra, porque el día que nosotros nos muramos, todas aquellas cosas se quedarán aquí, nada nos llevaremos. El mayor éxito de nuestras vidas es que cuando estemos en la presencia de Dios, el Señor te diga, yo te conozco, yo te conozco, a ti te conozco. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor. Queremos que nos conozcas, Señor. Yo quiero que mi nombre tú lo conozcas y me digas, hijo mío, ven al gozo de tu Señor. Eso quiero, Señor. Lloro por todos aquellos en esta hora que han podido escuchar esta palabra, que sean bendecidos y que sus vidas sean transformadas a la luz de tu palabra. Gracias, Señor. Muchas gracias.